Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Random. En esta ocasión, Klaus, del 2019. Esta es una película escrita, producida y dirigida por el animador español Sergio Pablos, también creador de la franquicia Mi Villano Favorito. Lo cual, sinceramente, es difícil de procesar, salvo por los diseños de personajes. Porque sí, si empieza a comparar la forma en que están estructurados los personajes, se parecen un poco, pero aún así el estilo general de la película es muy distante de lo que uno acostumbra en esas películas. Y también esta no fue producida por Sony, sino por la productora propia de Sergio Pablos, y también fue lanzada por Netflix. Muchos recordarán esta película porque fue un gran tema de discusión el hecho de que estuvo nominada al Oscar a Mejor Película Animada y perdió contra Toy Story 4, la cual no ha tenido tan buena recepción, o mejor dicho, es un tanto divisiva, pero no hablemos tanto de eso. El tema es que muchos se quejaron de que Klaus era infinitamente superior, pero fuera de eso, yo luego de esa controversia nunca supe mucho de la película y solamente después de una sugerencia que me hicieron uno de los seguidores del canal, decidí ver la película ahora en Navidad y hablar de ella. Así que feliz Navidad, que vamos a hablar de Klaus. Esta película se trata de, o mejor dicho, su protagonista es Jesper, un chico bastante malcriado que, bueno, es adulto, eso sí, que es el hijo del general de la oficina postal, que es tratada como una especie de organismo militarizado, como que se le da un énfasis bastante distinto al del mundo real, al punto de que hay una academia de carteros, o porque esa es la traducción de postman, de carteros, y él intencionalmente falló en sus exámenes, falló el año porque simplemente no está interesado en ser cartero y falló a propósito para que su padre lo mande a hacer otra cosa, o no está interesado en trabajar en eso, realmente no está interesado en trabajar en nada porque es un absoluto holgazán, no tiene interés en nada, no tiene respeto por nadie. Pero su padre, quien se da cuenta obviamente de lo que él estaba haciendo, decide darle un ultimátum. Lo envía a un pueblo muy lejano en el norte del mundo, país, no queda muy claro, pero está hacia el final del mapa, que se llama Smirensburg, y que de hecho está basado en un puesto real ballenero de Noruega, si no me equivoco, que se llama Smirenborg, o sea, tiene una S menos. Y le pone una prueba. Tiene un año para hacer de que se envíen 6.000 cartas dentro o desde Smirenborg. Y si a cambio de eso, él puede regresar e incluso dejar de trabajar en eso. O de lo contrario, va a quitarle todos sus privilegios, todo el dinero, acceso a todo. Va a quedar directamente en la calle. El asunto es que Smirenborg es un pueblo en condiciones deplorables que está prácticamente funciona como pueblo fantasma porque la mayoría de la gente permanece encerrada en sus casas debido a un conflicto de siglos de dos clanes que dominan el pueblo y que es extremadamente violento y que incluso hace que los niños no puedan interactuar entre sí, que tienen que estar dentro de sus casas para que no jueguen entre ellos, ni siquiera los envían a la escuela. Entre medio, él se encuentra con que hay una profesora llamada Alba que convirtió a la escuela en un puesto de venta de pescado porque nadie manda a los niños a la escuela para evitar que interactúen entre sí. Eso me hace pensar, entonces, ¿para qué existía ese puesto de la escuela si ningún niño va a la escuela en un pueblo que lleva siglos en esa condición? Es un poco extraño, aunque implican de que la oficina ha enviado un montón de carteros y todos odian Smirenborg porque nadie envía cartas.
Entonces, la misión que le envía el padre a Jesper es un poco extraña porque la decisión de enviarse cartas no es algo que deba impulsar el cartero, sino que lo tienen que hacer las personas según sus necesidades. Eh, es uno de los elementos más absurdos y si les soy muy sincero, no me hacía sentir mucho interés en la película en un principio. Pero bueno, eventualmente al darse cuenta de que en el mapa salía un lugar, un lugar habitado que estaba muy lejos del resto del pueblo, Jesper va a visitar a la persona que está ahí, que es un leñador de nombre Klaus. Bueno, nos enteramos un poquito después de que su nombre es Klaus, que es el personaje que le da el nombre a la película. Y entre medio se le cae un dibujo que se le había caído a un niño. Y el señor Klaus lo revisa y le entrega un juguete a Jesper, o mejor dicho, lo busca para darle un juguete y que se lo vaya a dar al niño. Los niños eventualmente se enteran de esta situación y le entregan cartas con dibujos o peticiones al señor Klaus para que les entregue juguetes, porque se enteraron de lo que pasó con el otro niño. Estoy siendo un poco redundante, lo siento. Esto causa de que Jesper lo vea como una oportunidad de cumplir su meta de las 6000 cartas desde Smittensburg. Entonces les pide de que le pongan una estampilla, que haga la solicitud por medio de la oficina de correos y él se las hace llegar al señor Klaus, el cual usa también al propio Jesper para que vaya entregando los regalos, en muchos casos metiéndose a las chimeneas. Y se empieza a crear poco a poco el mito de que el señor Klaus tiene capacidades mágicas de meterse dentro de las casas, de dar regalos a cambio de las cartas. Y todo esto porque el señor Klaus tiene un montón de juguetes. Eventualmente nos enteramos, no lo voy a spoiler, la razón por la que tenía un montón de juguetes. Y esto muy lentamente va armando el mito de lo que sería Santa Claus porque ese es el punto de la película, ser una suerte de historia de origen de Santa Claus y del ser mitológico que actualmente conocemos. Y como dije, la historia no me atraía mucho y siento que los primeros 20 minutos la veía principalmente por compromiso, porque decidí hablar de la película y hablar de ella, subir un video, mejor dicho, un podcast, ahora en Navidad. Bueno, está saliendo un poco atrasado, pero en esta época del año. Pero si les soy honesto, me fue atrapando poco a poco. Le ganó al cinismo, le ganó a la apatía. Y con una historia que, si soy también honesto, es una historia que ya he visto varias veces. Sigue los mismos puntos estructurales que una serie de películas. Decenas de películas se basan en lo mismo. Una persona que tiene varios problemas de personalidad es enviada a un lugar o por accidente llega a un lugar y con tal de salir toma decisiones que afectan positivamente al pueblo o al lugar en el que está. Eventualmente todos se dan cuenta de lo que estaba haciendo, se va, pero después regresa, ayuda, es lo mismo. Incluso hay un personaje que es una niña pequeña de la cultura Sami, que no habla el idioma de los protagonistas, habla en idioma Sami, que es, si no me equivoco, un pueblo en Finlandia, o Noruega. No, en Noruega creo que es. Hay un dato del cual me enteré posteriormente de que Jesper, la versión en inglés y la en español, la escucha hablar Sami y dice, ¿qué le pasa en la boca? Porque claro, ella no está hablando su idioma. La versión noruega encontraron que eso era un poquito ofensivo, porque es el lenguaje de un pueblo originario allá. Entonces lo cambiaron como... ¿qué está diciendo? Pero bueno, salvo ese detalle, ese personaje es el clásico personaje de niña pequeña que genera ternura y empatía por parte del protagonista apático. Como digo, todos los arquetipos de personaje, incluso los diseños de los miembros de ambas familias que están en conflicto,
ya los he visto en otros lados. Incluso Jesper es poco interesante como personaje, como diseño, porque siento que ya lo he visto antes. Pero fuera de eso, y fuera de que la historia es hasta predecible en ciertos puntos, es entretenida, es muy inteligente el cómo se va utilizando cada uno de los elementos del mito de Santa Claus de una forma que se siente orgánica, y a nivel visual es hermosa. Es preciosa la película. Al principio no conectaba al 100% con ella estéticamente porque no estaba seguro si lo que veía era CGI o era dibujado a mano. Y si bien hay ciertos elementos de CGI, todo se ve en un mismo tono y funciona muy bien. Los escenarios son muy buenos, la iluminación es buena, tiene buenas tomas ambiciosas en cuanto a dirección y animación, la expresividad de los personajes está muy bien lograda, y como aunque diga de que los diseños me parecen ya haberlos visto antes y no me parecen tan interesantes, lo que se hace con ellos es muy bueno. De hecho, se usan mucho las reglas de simbolismo, la teoría del color. Los protagonistas, o mejor dicho, los pueblos, los integrantes de los pueblos, de las familias que están en conflicto, tienen dos tonos de color. Es como que si estuvieran prácticamente uniformados. Unos son más verdosos y los otros son más rojos, que son, que son los colores de la Navidad, de los adornos navideños, que se asocian usualmente a eso. Ellos, según se van como abuenando entre sí, porque debido a las acciones de Jesper se forma una reacción en cadena, que es un poco el mensaje de la película, y ellos empiezan a tener poco a poco a relacionarse mejor entre sí, lo cual va disminuyendo el feudo, y sus colores se van volviendo más vivos. Son menos oscuros, como que se va eliminando esa amargura en la que vivía el pueblo, y poco a poco todo se va iluminando, se va aclarando. Bueno, también muestran de que la propia gente se anima y va pintando las casas, los niños lo hacen. También en el caso de Alba, al principio la escuela, que es una pescadería, está toda oscura, se ve todo en tono verdoso y su pelo está todo desordenado, usa una ropa oscura. Y eventualmente, según va avanzando su personaje, se le va cambiando la forma en la que se peina, la forma en la que se viste y su expresión. E incluso en un momento donde tiene un conflicto con Jesper, ella regresa tenuemente al aspecto que tenía al principio, pero no al mismo nivel. En el caso de Klaus, al principio es muy distante de Jesper y uno solo ve su silueta o se le toma desde abajo. Es muy poco comunicativo, es como que no conversa con Jesper, simplemente toma acciones y evita hablar, hasta que poco a poco se va abriendo, se le va tomando con tomas de cámara mucho más amplias, es menos amenazante y es más amigable, y de hecho deja de cubrirse la cabeza para que se le pueda ver más las expresiones de su cara y lo amable y bondadoso que es. Todos esos elementos estructurales y de simbolismo están muy bien utilizados. La dirección de la película es muy buena. Y como yo ya he dicho antes, tanto en videos editados como en podcast, no es necesario que una película tenga elementos 100% originales que nunca has visto. Puedes contar la misma historia que ya se ha contado en otras ocasiones, mientras que el uso de los elementos sea creativo. Y esta película, fuera de los clichés entre comillas que veo, o de los tropos como también se le dice, es muy creativa. Es una escritura bien inteligente que logra establecer personajes con los que es posible empatizar, y es una historia muy bonita que tiene momentos graciosos, entretenidos, secuencias de aventura o de acción, no sé cómo definirlo en el caso, que funcionan bastante bien, en el clímax sobre todo. Tiene una buena musicalización, tiene partes muy bellas visualmente, y es una muy buena experiencia. Yo
sí, la historia es un poco predecible, tú sabes al final lo que va a pasar. El solo hecho de que tú sabes que el tipo es Santa Claus porque la película se llama Claus o Klaus, pero es, es una, aún así es algo que tú puedes disfrutar de manera muy potente. Eh, Quizá no sea una obra maestra en lo que es la historia, la escritura, pero sí puede serlo a nivel visual, puede serlo como en conjunto una muy muy buena película. De verdad que yo la disfruté bastante, tiene varios momentos que yo no quiero spoilear porque de verdad si les agradan las películas de animación, más allá de ser una película navideña, es una buena película de animación. De hecho diría que una muy buena película de animación y que vale la pena ver, que tiene un buen final, una producción impecable. Tiene muchas partes que son realmente agradables a la vista y el mensaje principal, que es sobre, bueno, y ese sí lo voy a spoilear, que es sobre que una acción desinteresada puede llevar a otras, es muy positivo y que va muy bien con el concepto de la festividad de por sí. Eso realmente es todo lo que tengo que decir sobre Klaus. No intenté spoilear demasiado ni entrar en demasiados cuestionamientos de la extraña lógica que tiene la película. Eh, Porque sí, hay cosas que existen solamente dentro de la fantasía o del concepto de mundo un poco extraño que se inventaron. Pero si obvias esas cosas o simplemente entiendes el planteamiento que están haciendo, yo diría que después de los primeros 20 minutos, que son los que más me costó agarrar a la película, te terminará encantando. O por lo menos a mí eso es lo que me causó. Bueno, muchas gracias por escuchar este podcast post navideño. Llevo que ya es bastante tarde a la hora que estoy grabando esto. Eh, Espero que hayan tenido una muy feliz Navidad, que tengan un bonito año nuevo. Sea que, bueno, y si están escuchando esto mucho después en otro año o en otro momento del año, de todas maneras espero que estén pasándolo muy bien, que tengan muy bonito día, noche, mañana, tarde, dependiendo de la hora a la que estén escuchando esto. Y nada, muchas gracias por escucharme. Los invito a ver la película porque de verdad la disfruté bastante, es bastante buena. No sé si... No he visto Toy Story 4, así que no sé si realmente merecía el Oscar. Y de hecho me cuestioné varias veces, sobre todo en la primera media hora. Y esta película es la que decían tanto que merecía ganar el Oscar, pero si bien no he visto tampoco las otras competidoras, sí es una película que yo pondría por lo menos en la competencia por el nivel de producción y por lo sólida que es en general. Bueno, muchas gracias ahora sí, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Adiós.